El puerto de Buenaventura fue testigo de un funeral silencioso. No hubo ataúdes, solo el frío metal de enormes buques mercantes siendo despojados de su identidad. Uno a uno, el icónico logo de la flota mercante gran colombiana fue borrado de las chimeneas. Una herencia marítima de medio siglo, el orgullo de toda una región, vendida al mejor postor mientras miles de marineros observaban desde los muelles, con las manos vacías y el corazón roto. ¿Qué imperio se desvanecía ante sus ojos? En su apogeo, esta no era una simple compañía naviera. Era una armada comercial invencible. 45 embarcaciones colosales que cruzaban los océanos del mundo. Más de 2.000 tripulantes portando un uniforme que era sinónimo de élite. Y bodegas repletas con millones de sacos del preciado grano de oro, el café colombiano. Navegaban con la fuerza de 3 Naciones Unidas. Pero menos de una década después, ese rugido de los motores se apagó. Los buques fueron subastados, los muelles quedaron desiertos. 2.000 vidas a la deriva. ¿Cómo es posible que un titán de los mares, respaldado por la multimillonaria industria cafetera y el peso de estados soberanos, se hundiera sin remedio? No fueron los huracanes ni las traicioneras aguas del Pacífico los que destrozaron estos cascos de acero. Fueron decisiones de escritorio, burocracia paralizante y firmas en oficinas con aire acondicionado. Desde su nacimiento en 1946 hasta su agonía final en 1997. Esta no es solo la historia de barcos abandonados, es la dolorosa advertencia de lo que sucede cuando un país, cegado por la apertura económica, decide arrancar con sus propias manos el escudo protector que lo defendía ante el mundo. El año es 1946. El mundo aún huele a pólvora y a cenizas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa yace en ruinas e intenta reconstruirse a partir de los escombros, y Estados Unidos emerge como el gran titán económico e industrial del planeta, una realidad innegable domina los océanos. El mar pertenece a los vencedores. Las rutas marítimas comerciales, las arterias por las que fluye la riqueza del mundo, están controladas casi en su totalidad por unas pocas y poderosas navieras extranjeras. Para América Latina, y en especial para las naciones del norte de Sudamérica, esta hegemonía representa una soga invisible, pero asfixiante alrededor de sus cuellos económicos. En este contexto de posguerra, Colombia, Venezuela y Ecuador enfrentan una paradoja dolorosa. Son tierras de una abundancia extraordinaria. Poseen petróleo, cacao, banano y sobre todo, el preciado grano de oro, el café. Sin embargo, generar la riqueza en las montañas y valles es apenas la mitad de la batalla. Para que esa riqueza se traduzca en progreso real, los productos deben llegar a los mercados internacionales de Nueva York, Londres o Hamburgo. Y es aquí donde la trampa se cierra. Los países sudamericanos no poseen barcos propios con la capacidad necesaria para exportar sus volúmenes de producción. Están completamente a merced de los monopolios navieros extranjeros, como la poderosa Grace Line y los consorcios europeos. Estas conferencias marítimas internacionales dictan las tarifas de los fletes a su antojo. No hay negociación posible. Es aceptar el precio impuesto o dejar que las cosechas se pudran en los puertos de Buenaventura, Barranquilla o Guayaquil. Para un agricultor en los Andes colombianos, la situación es desgarradora. Después de meses de trabajo arduo, cultivando y recolectando el café a mano, gran parte de las ganancias que deberían sustentar a su familia y desarrollar su región termina llenando las arcas de corporaciones a miles de kilómetros de distancia, simplemente porque son ellas quienes poseen los barcos. La frustración se acumula, pero también lo hace la determinación. En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros, una entidad poderosa y visionaria que agrupa a los productores del grano, comprende que la dependencia del transporte extranjero es una amenaza existencial para el futuro económico del país. Se dan cuenta de que la verdadera soberanía no se limita a tener una bandera y un himno. Requiere el control sobre la propia economía. Surge entonces una idea audaz, casi temeraria para la época. Si nadie va a transportar sus productos de manera justa, ellos mismos construirán la flota para hacerlo. Pero Colombia sabe que no puede enfrentar a los colosos marítimos globales en solitario. Necesitan capital,
volumen de carga y peso geopolítico. Es entonces cuando la mirada se dirige a sus vecinos, naciones hermanas unidas por la historia, la geografía y un pasado común de luchas independentistas. El espíritu de Simón Bolívar, el sueño de una gran Colombia, unificada y fuerte, vuelve a despertar, esta vez no en los campos de batalla, sino en las mesas de negociación comercial y económica. Los diálogos diplomáticos comienzan. Venezuela, experimentando un auge sin precedentes gracias a la explosión de su industria petrolera, busca diversificar sus inversiones y asegurar vías de importación estables para abastecer su creciente economía. Ecuador, por su parte, necesita desesperadamente canales confiables para sus exportaciones agrícolas. Los intereses de las tres naciones se alinean en un momento histórico irrepetible. Las reuniones, cargadas de un fervor patriótico y un pragmatismo económico sin precedentes, culminan en un acuerdo que cambiaría la historia de la región. El 8 de junio de 1946, en un acto solemne que resuena en toda América Latina, se firma el Acta de Constitución de una entidad sin precedentes, la Flota Mercante Gran Colombiana. No es una simple empresa privada, es una corporación trinacional, un verdadero escudo protector forjado con la voluntad de tres estados soberanos. La estructura accionaria refleja el compromiso y la capacidad de cada miembro. Colombia, representada principalmente por la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno, asume el 45% del capital. Venezuela aporta otro 45%, respaldada por sus ingresos petroleros. Ecuador, con una economía más pequeña, pero un compromiso igual de firme, toma el 10% restante. La fundación de la flota es recibida con una euforia desbordante en las calles de Bogotá, Caracas y Quito. Los periódicos de la época publican titulares grandilocuentes, proclamando la emancipación económica de los tres países. Por primera vez, el destino de sus exportaciones estará en sus propias manos. El objetivo fundacional es claro e inquebrantable: romper el monopolio de las líneas extranjeras, ofrecer tarifas de flete justas a los exportadores locales, estimular el comercio intra y extrarregional y llevar la bandera tricolor, compartida con ligeras variaciones por las tres naciones, a los puertos más importantes del planeta. El inicio de las operaciones es vertiginoso. Aprovechando el excedente de embarcaciones militares de la Segunda Guerra Mundial, la recién nacida compañía adquiere sus primeros buques. Son cargueros tipo C-1M-AB-1, robustos y funcionales, construidos originalmente para el esfuerzo bélico estadounidense y ahora reacondicionados para la paz y el comercio. Naves bautizadas con nombres que evocan orgullo patrio: el República de Colombia, el República de Venezuela y el República del Ecuador. Cuando el primer buque de la flota mercante gran colombiana zarpa, haciendo sonar su potente sirena mientras deja la costa atrás, no solo está transportando sacos de café o maquinaria, está llevando consigo el peso de una promesa histórica. Los estibadores en los muelles lloran de emoción. Los capitanes y marineros, vistiendo por primera vez sus impecables uniformes, se sienten pioneros de una nueva era. Han desafiado a los gigantes del mar y han ganado el derecho a navegar bajo sus propias reglas. Es el amanecer de una edad de oro, el momento exacto en que un sueño audaz se convierte en acero flotante, listo para conquistar los océanos y demostrarle al mundo el poder incalculable de la Unión Latinoamericana. Con el viento a favor y el fervor de tres naciones impulsando sus velas de acero, la flota mercante gran colombiana no tardó en transformar su audaz sueño en una realidad abrumadora. La década de 1950 y los primeros años de los 60 marcaron el inicio de lo que pasaría a la historia como la verdadera edad de oro de la marina mercante latinoamericana. Las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico se convirtieron en el patio trasero de una naviera que, nacida de la necesidad de supervivencia, rápidamente se erigió como un gigante indomable a escala planetaria. El crecimiento de la compañía fue volcánico. De aquellos primeros y modestos cargueros reacondicionados de la posguerra, la empresa pasó a encargar la construcción de embarcaciones a la medida en los astilleros más prestigiosos y caros de Europa y Norteamérica. En su momento de mayor y absoluto esplendor, la flota llegó a comandar una armada comercial de 45 buques monumentales.
Nombres como el Ciudad de Bogotá, el Ciudad de Quito, el Ciudad de Valencia y el imponente República de Colombia se volvieron presencias majestuosas, habituales y profundamente respetadas en los puertos más congestionados del planeta. Desde los gélidos muelles de Hamburgo, Bremen y Rotterdam, hasta los frenéticos atracaderos de Nueva York, Yokohama y Shanghái, la bandera tricolor ondeaba con una autoridad incuestionable. La superioridad tecnológica de la flota era un espectáculo en sí mismo y motivo de alarde nacional. En una época en la que el mundo en vías de desarrollo luchaba por industrializarse, estos buques representaban el pináculo de la ingeniería naval comercial. Las salas de máquinas eran inmensas catedrales de acero rugiente, donde motores de miles de caballos de fuerza latían con precisión milimétrica, capaces de desafiar las olas más salvajes del Cabo de Hornos o los tifones del Pacífico Asiático sin inmutarse. Cuando uno de estos colosos, impecablemente pintado y ostentando el emblema de la empresa en su imponente chimenea, atracaba en aguas extranjeras, emitía una declaración silenciosa pero ensordecedora de independencia económica. El motor inagotable que alimentaba este imperio flotante tenía un aroma inconfundible y un color oscuro: el café. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, siendo el principal accionista y guardián de la empresa, utilizó la flota como su brazo logístico supremo e imbatible. Cada año, millones de sacos del preciado grano de oro llenaban hasta el tope las vastas bodegas de estos colosos oceánicos. Ya no había intermediarios extranjeros dictando, con desdén, los precios del flete. Las ganancias colosales de la exportación ahora se quedaban en casa, reinvirtiéndose en más barcos, mejor tecnología y una infraestructura portuaria que modernizó a ciudades enteras a un ritmo frenético. La flota no solo transportaba productos, exportaba el alma, la identidad y la pujanza de un subcontinente que por fin reclamaba su asiento en la mesa del comercio mundial. Pero la verdadera grandeza de la flota mercante gran colombiana no residía únicamente en las toneladas de desplazamiento de sus cascos de acero o en sus balances financieros astronómicos. Residía, profunda y apasionadamente, en su gente. Ser parte de la tripulación de la Gran Colombiana no era un simple empleo, era alcanzar un título de nobleza en la sociedad de la época. Para un joven nacido en las húmedas costas de Buenaventura, en las escarpadas montañas de Antioquia o en los históricos puertos ecuatorianos, ser aceptado en la Academia Naval y lograr embarcarse representaba la cúspide absoluta del éxito profesional y personal. Más de 2.000 marineros, oficiales y capitanes conformaban el corazón palpitante e incansable de la compañía. Vestir el inmaculado uniforme blanco con las pesadas charreteras, las insignias doradas y el escudo bordado en el pecho era sinónimo de pertenecer a una élite intocable. Cuando los tripulantes desembarcaban en sus ciudades de origen tras meses de extenuante travesía internacional, eran recibidos en las calles como auténticos héroes. Eran embajadores cosmopolitas que traían consigo historias fascinantes de tierras lejanas, bienes importados de lujo que nadie más poseía y, sobre todo, un estatus social inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos comunes. Las familias se enorgullecían hasta las lágrimas de tener a un hijo o a un padre navegando los mares del mundo bajo esa bandera. Los salarios eran excepcionalmente altos, los beneficios sociales inigualables en la región, y el sentido de pertenencia forjó una hermandad de hierro, leal e inquebrantable entre los hombres del mar. A nivel corporativo e institucional, el poderío rozaba lo absoluto. Las oficinas centrales se convirtieron en un hervidero de actividad febril, un centro de mando global desde donde se orquestaba una intrincada danza logística. Directivos y líderes políticos brindaban con champán en lujosos salones, celebrando año tras año cifras de exportación, récord que superaban cualquier pronóstico. La flota se había metamorfoseado en un actor geopolítico de peso. Si una de las naciones necesitaba importar maquinaria pesada de última generación para construir una represa hidroeléctrica, la flota lo traía. Si Europa, en pleno invierno, necesitaba cacao, banano o algodón sudamericano, la flota garantizaba la entrega. Eran el puente vital entre Sudamérica y el mundo industrializado. Sin embargo,
En el punto más alto de la montaña, allí donde el aire es más fino, la visión a menudo se nubla por la embriaguez del éxito. La invencibilidad es, casi siempre, una ilusión peligrosa. Mientras las bodegas rebosaban de café y los arrogantes capitanes brindaban bajo el cielo estrellado del Atlántico Norte, una confianza desmedida y letal comenzaba a echar raíces profundas en las estructuras de la compañía. El inmenso éxito financiero, sumado a un orgullo nacionalista efervescente, tejió una venda invisible sobre los ojos de los directivos. Se sentían intocables. Se creían protegidos por decretos gubernamentales infalibles, respaldados por la inagotable y mágica riqueza cafetera, y coronados por el éxito de su propia audacia histórica. Nadie a bordo de aquellos majestuosos buques, ni en la sala de máquinas, ni en la suite del capitán, podía imaginar siquiera que la brújula que los guiaba hacia una gloria que creían eterna estaba a punto de sufrir su primera alteración magnética. El mar, siempre implacable y traicionero, estaba a punto de recordarles que ninguna alianza, por más noble, patriótica y rentable que sea, es inmune a las grietas. Y la primera gran fractura de este imperio de los océanos no llegaría en forma de un huracán devastador, sino desde las silenciosas e impenetrables altas esferas del poder político. El mar, con su inmensidad impredecible, suele ser un espejo de las ambiciones humanas. En la superficie puede lucir sereno y conquistado, pero bajo las olas, corrientes invisibles e incontrolables amenazan con arrastrarlo todo. Para la flota mercante gran colombiana, la década de los 50 parecía ser una travesía bajo cielos despejados. Sin embargo, las alianzas políticas, por más nobles e históricas que parezcan, bajo la luz de los reflectores y los discursos patrióticos, suelen ser tan frágiles como el cristal cuando se enfrentan a los vientos de los intereses económicos nacionales. Corría el año 1953. Habían pasado apenas 7 años desde aquel glorioso apretón de manos entre las tres naciones hermanas. Pero el mundo estaba cambiando rápidamente, y con él las realidades internas de los países fundadores. En Venezuela, la tierra del libertador Simón Bolívar, el panorama económico y político estaba sufriendo una metamorfosis radical. El oro negro, el petróleo, fluía del subsuelo venezolano con una abundancia que mareaba, transformando a la nación caribeña en una de las economías más ricas y de más rápido crecimiento del continente. Bajo el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela experimentaba un fervor nacionalista enfocado en la modernización interna y la consolidación de sus propias infraestructuras. En medio de este auge petrolero y de una visión estatal centrada en la autonomía absoluta, la idea de compartir el poder marítimo comenzó a perder su encanto en los pasillos del Palacio de Miraflores en Caracas. La diplomacia venezolana empezó a cuestionar la viabilidad a largo plazo de una empresa trinacional donde las prioridades no siempre estaban alineadas. Mientras Colombia y Ecuador necesitaban desesperadamente los buques para exportar café y productos agrícolas a mercados distantes, Venezuela, inundada de petrodólares, tenía urgencias distintas. Necesitaba importar maquinaria pesada, bienes de consumo y materiales de construcción a un ritmo frenético, y prefería hacerlo bajo el control exclusivo de su propia bandera. El nacionalismo económico venezolano dictó la sentencia. ¿Por qué compartir las decisiones de una flota comercial cuando podían construir y dominar la suya propia? El gobierno de Venezuela tomó la decisión de fortalecer la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, CABN, una naviera enteramente nacional, y para ello determinó que su participación del 45% en la flota mercante gran colombiana ya no era estratégicamente necesaria ni políticamente conveniente. La noticia cayó como un balde de agua helada en Bogotá y Quito. El divorcio no fue producto de un conflicto armado ni de una ruidosa disputa comercial. Fue una separación diplomática, fría y calculada, ejecutada a través de oficios y reuniones a puerta cerrada. Venezuela anunció oficialmente su retiro de la sociedad. El sueño de la Gran Colombia marítima, aquella quimera bolivariana que había desafiado a los monopolios del mundo y había emocionado a todo un continente, llegaba a un final prematuro y desconcertante. Para la flota mercante gran colombiana,
la salida de su socio fundador más adinerado representó un terremoto corporativo de proporciones colosales. De la noche a la mañana, la compañía perdía casi la mitad de su respaldo financiero original y el inmenso músculo económico que proporcionaba el Estado venezolano. Para evitar la liquidación prematura de la naviera y salvar el orgullo nacional, Colombia y Ecuador tuvieron que maniobrar con desesperación. Fue en este momento crítico donde la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia demostró su poderío absoluto. Como si se tratara de un padre que sale al rescate de un hijo herido, la Federación, con el respaldo del gobierno colombiano, absorbió la mayor parte de las acciones que dejaba Venezuela. Ecuador también aumentó su participación marginalmente. La nueva estructura accionaria dejó a Colombia con un aplastante 80% de la propiedad, dominada abrumadoramente por el gremio cafetero, y a Ecuador con el 20% restante. En la superficie, el daño parecía contenido. Los barcos siguieron navegando. El nombre Gran Colombiana se mantuvo intacto por razones comerciales y de prestigio internacional, y los marineros continuaron luciendo sus impecables uniformes blancos. Las chimeneas siguieron emitiendo humo en los grandes puertos del mundo. De hecho, en los años inmediatamente posteriores a 1953, la compañía continuó comprando buques y expandiendo sus rutas. Para el ojo inexperto, el gigante de los mares seguía siendo invencible. Sin embargo, en el núcleo del sistema se había producido una fisura estructural profunda e irreversible, la primera grieta. Al retirarse Venezuela, la flota mercante gran colombiana perdió su naturaleza geopolítica defensiva. Dejó de ser un escudo trinacional equilibrado para convertirse, en la práctica, en el brazo logístico de un solo sector, la industria cafetera colombiana. Toda la supervivencia de aquel inmenso engranaje de acero, de los miles de empleos, de las oficinas en Nueva York y de las inmensas inversiones portuarias, pasó a depender de una única variable, una variable terriblemente volátil, el precio internacional de un grano cultivado en las montañas de los Andes. Habían atado el destino de una armada de acero a las fluctuaciones climáticas, a las heladas en Brasil y a los caprichos del mercado de materias primas en Wall Street. Y mientras las bodegas seguían llenas de café, una nueva amenaza, mucho más silenciosa y letal que cualquier tormenta oceánica, comenzaba a gestarse en los despachos corporativos en tierra firme. El barco no se estaba hundiendo aún, pero se estaba volviendo demasiado pesado, demasiado lento y dolorosamente ciego ante las nubes negras que comenzaban a formarse en el horizonte. La paradoja trágica de los grandes imperios es que rara vez sucumben ante los cañones de un enemigo extranjero. La mayoría de las veces mueren asfixiados lenta y dolorosamente bajo su propio peso. Para la flota mercante gran colombiana, las décadas de 1970 y 1980 trajeron consigo una prosperidad aparente que, observada de cerca, no era más que un espejismo pintado sobre una estructura corporativa que comenzaba a pudrirse por dentro. Tras la salida de Venezuela y la consolidación del poder en manos de la Federación Nacional de Cafeteros, la compañía había quedado operando bajo un modelo híbrido extremadamente peligroso. Funcionaba con las exigencias del mercado internacional privado, pero era administrada con la lentitud y los vicios de una entidad estatal. El escudo que permitía esta ilusión de invulnerabilidad era una legislación conocida como la reserva de carga. Este decreto gubernamental establecía que un alto porcentaje de todo lo que Colombia importaba o exportaba debía, por ley, transportarse en buques de bandera nacional. Era un monopolio artificial, un salvavidas legal que garantizaba que, sin importar cuán ineficiente se volviera la empresa, siempre habría bodegas llenas y facturas por cobrar. Esta red de seguridad anuló cualquier instinto de supervivencia, eliminó la necesidad de competir ferozmente por los clientes y sentó las bases para el peor enemigo del progreso, la complacencia absoluta. En el corazón de esta decadencia silenciosa latía un monstruo insaciable, la burocracia administrativa. Las oficinas centrales en Bogotá dejaron de ser aquel centro de mando ágil y audaz que alguna vez desafió a los gigantes del mundo, para convertirse en un laberinto kafkiano de trámites, sellos y comités interminables. Los directivos, enfundados en trajes a la medida, tomaban decisiones a miles de kilómetros del mar,
completamente desconectados de la dura realidad de los puertos. La toma de una sola decisión, ya fuera la compra urgente de repuestos para una sala de máquinas averiada en Yokohama o la reestructuración de una ruta comercial hacia el Mediterráneo, debía atravesar decenas de escritorios. Requería firmas de burócratas gubernamentales y delegados cafeteros, y se sometía a debates que se prolongaban durante meses. En el implacable mundo del transporte marítimo internacional, donde un día de retraso en un puerto cuesta decenas de miles de dólares, esta lentitud operativa era un veneno letal administrado gota a gota. A esta parálisis ejecutiva se sumó un factor humano igualmente complejo y paralizante: la relación con las organizaciones sindicales. Acostumbrados a los largos años de bonanza económica y convencidos de que la compañía poseía una fuente inagotable de riqueza gracias al monopolio del café, los gremios de trabajadores marítimos y portuarios comenzaron a ejercer una presión implacable. Las convenciones colectivas se llenaron de exigencias cada vez más desproporcionadas en relación con la productividad real de la empresa. Las huelgas y los paros laborales se volvieron crónicos, paralizando las operaciones en el puerto de Buenaventura durante semanas y destrozando la reputación de puntualidad y confiabilidad que tanto había costado construir en el extranjero. La gerencia, atrapada en su laberinto político, carecía de la voluntad y el mandato para enfrentar estas crisis estructurales, optando siempre por el camino más fácil: ceder ante las demandas y trasladar los abultados sobrecostos a las tarifas de los fletes. Total, la ley obligaba a los exportadores a usar sus barcos. El barco ya no navegaba impulsado por el viento de la ambición, sino arrastrado pesadamente por el ancla de sus glorias pasadas y la grasa de una administración obesa. Mientras los pasillos alfombrados de la flota mercante gran colombiana se llenaban de expedientes polvorientos, estudios de viabilidad interminables y amargas disputas laborales, en los puertos de Norteamérica, Europa y Asia se estaba gestando la mayor revolución logística desde la invención de la máquina de vapor. Una revolución fría, metálica, geométricamente perfecta e imparable: la era del contenedor. Durante siglos, la carga marítima se había manejado de forma manual y fragmentada. Ejércitos de estibadores sudaban bajo el sol inclemente o la lluvia helada para cargar y descargar, saco por saco, barril por barril, caja por caja, las inmensas bodegas de los barcos. Era un proceso arcaico, propenso a robos, daños y que mantenía a los buques atracados en los muelles durante semanas. Pero a mediados del siglo XX, la idea del estadounidense Malcolm McLean de utilizar cajas de acero estandarizadas cambió las reglas del comercio global para siempre. De repente, inmensas grúas pórtico podían trasladar la carga desde un camión hasta la cubierta del barco en cuestión de minutos. Las navieras europeas y asiáticas comprendieron de inmediato que el futuro pertenecía a la velocidad. Comenzaron a desguazar sin piedad sus flotas tradicionales y a invertir fortunas astronómicas en la construcción de gigantescos buques portacontenedores, naves de diseño radicalmente distinto. Sin embargo, desde las alturas de Bogotá, la flota mercante gran colombiana observó esta revolución tecnológica con la arrogancia característica de un gigante miope. Sus buques, aquellos orgullosos y hermosos palacios de acero que definieron la Edad de Oro, habían sido diseñados meticulosamente para un propósito que rápidamente se estaba volviendo prehistórico: el transporte de carga suelta. Sus profundas bodegas, con sus complejas escotillas y sistemas de ventilación, eran perfectas para apilar millones de sacos de yute llenos de café, pero resultaban físicamente incompatibles y espacialmente ineficientes para acomodar las rígidas esquinas de los modernos contenedores rectangulares. Cuando finalmente la directiva comprendió la magnitud apocalíptica de esta amenaza tecnológica, el peso aplastante de su propia burocracia les impidió reaccionar a tiempo. Adaptarse ya no significaba comprar un par de barcos nuevos, significaba rediseñar toda la empresa desde cero. Requería una agilidad corporativa de la que carecían por completo. Mientras una naviera privada competidora en Europa podía ordenar la construcción de una flota de portacontenedores tras una sola reunión de su junta directiva,
La Gran Colombiana necesitaba años de aprobaciones presupuestarias del Estado, debates políticos en el Congreso y extenuantes negociaciones sindicales para evitar recortes de personal, simplemente para lograr aprobar los estudios preliminares. El resultado fue catastrófico y humillante. Los majestuosos buques con la bandera tricolor, que alguna vez fueron la envidia del mundo en desarrollo, se transformaron repentinamente en dinosaurios flotantes en un mundo de mamíferos veloces. Eran demasiado lentos para cargar, exorbitantemente caros para operar y completamente incompatibles con la infraestructura automatizada de los puertos modernos. En los terminales de Nueva York, Hamburgo y Yokohama, los capitanes colombianos, que antes eran recibidos con honores, ahora debían fondear a las afueras del puerto, esperando durante días para encontrar un muelle anticuado que aún estuviera dispuesto a manejar carga manual. Desde el puente de mando observaban con impotencia y rabia contenida cómo los gigantescos portacontenedores de la competencia entraban, descargaban miles de toneladas de mercancía y volvían a zarpar hacia el océano en menos de 24 horas. La clientela internacional, que no entiende de nostalgias ni de banderas, comenzó a abandonar a la naviera colombiana en masa, buscando eficiencia y bajos costos. El orgullo nacional, aquel que nació con fuerza en 1946, comenzaba a hundirse inexorablemente. No por el impacto de un torpedo en alta mar, sino por el choque frontal contra el muro de acero de un progreso tecnológico que decidieron ignorar hasta que fue demasiado tarde. El calendario marca el inicio de una nueva década, los trepidantes años 90. El mundo entero está experimentando una sacudida sísmica en sus estructuras más profundas. El muro de Berlín ha caído, la Guerra Fría termina y un nuevo orden mundial, impulsado por el dogma de la globalización y el libre mercado, comienza a barrer el planeta con una fuerza arrolladora. En América Latina, las viejas doctrinas del proteccionismo estatal y las industrias fuertemente subsidiadas empiezan a ser desmanteladas con una rapidez vertiginosa. Colombia no es la excepción. En agosto de 1990, asume la presidencia de la República César Gaviria Trujillo, y con él llega un manifiesto político que cambiaría para siempre la fase económica del país, el modelo conocido como la apertura económica. El discurso oficial, transmitido noche tras noche en los noticieros nacionales, es embriagador y está lleno de promesas de modernidad. Se argumenta, con la frialdad de los datos macroeconómicos, que la economía colombiana ha estado demasiado tiempo encerrada en sí misma. Sus industrias, protegidas durante décadas por altísimos aranceles aduaneros, han fomentado la ineficiencia, la pereza corporativa y han castigado al consumidor con precios altos y baja calidad. La consigna presidencial es clara y directa. Hay que abrir las fronteras, permitir la entrada de la competencia extranjera de manera irrestricta y obligar a la industria nacional a modernizarse o perecer en el intento. Para el ciudadano de a pie, esto significa la fascinante llegada de vehículos importados, electrodomésticos y bienes de consumo a bajo costo. Pero para las grandes empresas criadas al amparo del Estado, aquellas que crecieron y engordaron bajo el calor artificial de los monopolios legales, la apertura económica no es un viento fresco de progreso. Es un huracán categoría 5 que amenaza con arrancar sus cimientos desde la raíz profunda. En las majestuosas oficinas de la flota mercante Gran Colombiana, en el centro de Bogotá, la noticia de las inminentes reformas se recibe inicialmente con una mezcla de incredulidad y desdén, que rápidamente se transforma en un pánico sordo e incontrolable. Durante casi medio siglo, la naviera había operado bajo una ilusión de inmortalidad, firmemente convencida de que su estatus como emblema nacional e institución semipública la hacía intocable frente a las turbulencias de la política regular. Habían sobrevivido a crisis políticas, a la traumática salida de Venezuela en los años 50 y a innumerables huelgas paralizantes, siempre rescatados en el último minuto por la red de seguridad del gobierno central. Sin embargo, los arquitectos de la nueva política económica en el Ministerio de Hacienda y en Planeación Nacional no tienen espacio en sus hojas de cálculo para sentimentalismos históricos ni nostalgias marítimas. Para los jóvenes y pragmáticos tecnócratas, muchos de ellos formados en universidades estadounidenses con la filosofía del libre mercado,
La flota no es un motivo de orgullo nacional. Es un dinosaurio ineficiente, una carga fiscal oculta que encarece artificialmente las exportaciones colombianas y frena severamente la competitividad del país en el escenario internacional. La tormenta perfecta ha comenzado a formar su temible espiral sobre los tejados de la compañía. Por un lado, la empresa sufre de una hemorragia interna crónica debido a su obesa estructura burocrática, sus costos laborales exponencialmente inflados y su flota tecnológicamente anticuada, que aún no logra adaptarse a la era del contenedor. Por el otro lado, el paraguas gubernamental, aquel que los había protegido de la lluvia ácida del mercado libre durante 45 años, está a punto de ser cerrado de forma abrupta y definitiva. Los directivos, acostumbrados a negociar en los exclusivos salones del poder político y a dictar las condiciones a sus clientes, se encuentran de repente desarmados, sin argumentos de peso frente a un Estado que ha decidido, de manera irrevocable, liberalizar el transporte marítimo. El decreto que se redacta en las sombras de los despachos gubernamentales es una sentencia de muerte implacable, cuidadosamente disfrazada de reforma administrativa. El golpe de gracia, rápido y letal, llega con la firma de una serie de resoluciones gubernamentales que alteran las reglas del juego de la noche a la mañana. La abolición definitiva y absoluta de la reserva de carga. Aquella ley fundamental, el sagrado grial corporativo, que obligaba a los exportadores e importadores a utilizar exclusivamente embarcaciones de bandera colombiana para transportar al menos el 50% de sus mercancías, es borrada del mapa jurídico. De un solo plumazo oficial, el gobierno le arrebata a la flota mercante gran colombiana el mercado cautivo que la mantenía con vida. El inmenso monopolio legal que les garantizaba bodegas llenas de carga sin importar su deficiente nivel de servicio, sus retrasos constantes o sus tarifas astronómicas, se evapora en el aire como niebla al sol. De repente, la compañía naviera es arrojada por la borda, sin salvavidas ni bote de rescate, a las aguas infestadas de tiburones del océano globalizado. Los exportadores, los importadores de maquinaria pesada, los comerciantes de textiles, que durante décadas habían estado encadenados por la ley a los lentos itinerarios de la naviera estatal, ahora disfrutan del sabor de la libertad de elección. Y en el frío mundo de los negocios, la elección se vuelve dolorosamente obvia. ¿Por qué pagar tarifas infladas para que su carga viaje en un viejo buque convencional, propenso a averías y atrapado en interminables huelgas portuarias? Cuando los gigantes internacionales del mar ofrecen buques portacontenedores de última generación, seguridad total, tiempos de tránsito reducidos a la mitad y costos logísticos infinitamente más bajos. El impacto en los balances financieros y en los muelles de la Gran Colombiana es inmediato, físico y brutal. Las grandes líneas navieras extranjeras, como Maersk, Evergreen o Hapag-Lloyd, que habían esperado pacientemente durante décadas a las puertas de las aguas territoriales colombianas, entran al mercado como una avalancha de eficiencia de acero. Inundan los puertos de Buenaventura, Cartagena y Santa Marta con su puntualidad milimétrica y sus estandarizadas montañas de contenedores multicolores. La sangría de clientes para la empresa nacional es instantánea y catastrófica. Los inmensos buques tricolores, que antes no daban abasto para transportar el preciado grano de oro y debían rechazar carga, ahora sueltan amarras y zarpan con sus inmensas bodegas trágicamente vacías. Es un espectáculo fantasmagórico y deprimente. Las naves cruzan el Océano Pacífico o el Atlántico, consumiendo decenas de miles de galones de costoso combustible en largas travesías que, lejos de generar ganancias, solo producen huecos financieros millonarios que se ensanchan cada día. La Dirección General de la Flota reacciona con una lentitud desesperante, paralizada por el shock de verse desprotegidos. Intentan, en medio del pánico generalizado, implementar programas de modernización de emergencia que debieron aplicarse 10 años atrás. Discuten alianzas desesperadas de último minuto con navieras menores y suplican al gobierno central por subsidios transitorios que detengan la caída libre. Pero es un esfuerzo inútil. Tratar de transformar una entidad burocratizada, lenta y complaciente,
en una naviera ferozmente competitiva a nivel mundial, en cuestión de escasos meses, es una tarea física e intelectualmente imposible. Las deudas operativas comienzan a acumularse a un ritmo aterrador. Las líneas de crédito internacional, que antes se abrían solas frente al respaldo estatal, se congelan inmediatamente ante la pérdida de los ingresos garantizados. El flujo de caja, que durante décadas fue un río caudaloso e inagotable alimentado por la obligación legal, se reduce a un arroyo seco de deudas impagables. La apertura económica ha despojado a la empresa de su única armadura, y el gigante, ahora desnudo, confundido y sangrando frente al vendaval inclemente del libre mercado, comienzan a hacer agua por todos y cada uno de sus compartimentos. Sin embargo, a pesar del desastre inminente, muchos al interior de la empresa aún albergaban una última e ingenua esperanza. Creían que su accionista mayoritario y padre fundador los rescataría de las fauces del abismo. No sabían que la pesadilla definitiva apenas estaba comenzando, porque el golpe letal no vendría desde alta mar ni desde las oficinas de los competidores extranjeros. El verdugo final vendría bajando de las mismas montañas andinas que, 50 años atrás, le dieron la vida y la gloria. Mientras la flota mercante gran colombiana se desangraba financieramente en el mercado marítimo, golpeada por la ineficiencia, la falta de portacontenedores y la pérdida de su monopolio legal, un sismo de dimensiones tectónicas sacudía los cimientos mismos de su mayor accionista y protector, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. La naviera y el gremio cafetero no eran dos entidades separadas, eran un solo organismo que compartía el mismo torrente sanguíneo financiero. Si el café sufría, la flota agonizaba. Y en la década de los 90, el café comenzó a sufrir como nunca antes en su historia centenaria. Durante décadas, el mercado mundial del café había funcionado bajo un régimen de orden y control denominado Pacto Internacional del Café. Este acuerdo, respaldado por los países productores y consumidores, mantenía los precios del grano dentro de bandas estables, evitando las fluctuaciones violentas que pudieran destruir la economía de naciones como Colombia. Era un sistema de precios artificialmente sostenidos que permitía al gremio cafetero financiar proyectos colosales, incluyendo, por supuesto, la operación y expansión constante de la flota mercante. Pero en 1989, el pacto colapsó. Las negociaciones para renovar el acuerdo fracasaron estrepitosamente debido a las presiones de los grandes países consumidores y a la desobediencia de algunos productores clave. El mercado se liberó de golpe, entrando en una espiral de desregulación salvaje. Los precios, que antes se mantenían protegidos, se desplomaron en las bolsas de Nueva York y Londres. Para los caficultores colombianos, el impacto fue una sentencia de ruina. Sus ingresos cayeron drásticamente, obligándolos a reducir sus niveles de producción y a abandonar parcelas enteras. Para la Federación, la debacle fue un golpe directo al plexo solar. Aquellos recursos financieros que durante medio siglo habían servido para subsidiar los errores operativos de la flota, para comprar buques costosos y para mantener una estructura administrativa elefantiásica, se esfumaron de la noche a la mañana. De repente, la Federación se encontró ante una elección imposible. O salvaba a sus miles de pequeños caficultores que veían cómo sus cosechas no cubrían ni siquiera los costos de recolección, o continuaba inyectando capital masivo a una naviera que perdía dinero con cada milla navegada. La respuesta era evidente, pero dolorosa. La prioridad absoluta debía ser la supervivencia de los productores del grano, no la de los barcos que los transportaban. La flota, que durante décadas fue vista como un activo estratégico vital, se transformó de un día para otro en un pasivo tóxico, una carga financiera insostenible que amenazaba con arrastrar a la Federación entera al abismo del colapso. La tormenta perfecta se había cerrado sobre la empresa. La combinación de la apertura económica, que les arrebató el monopolio de carga, con la crisis global de los precios del café, que les cortó su fuente única de capital, dejó a la flota mercante gran colombiana sin oxígeno. Las pérdidas operativas se contaban por millones de dólares mensuales. Los informes financieros, que antes se ocultaban bajo el optimismo del orgullo nacional, ahora mostraban una realidad aterradora. La empresa estaba técnicamente en quiebra. Los directivos intentaron buscar capital fresco en el sector privado,
Intentaron presentar planes de reestructuración financiera y buscaron desesperadamente compradores que quisieran rescatar la marca. Pero el mercado no tiene memoria ni compasión. Los grandes conglomerados navieros internacionales, que antes miraban con respeto a la Gran Colombiana, ahora solo veían una empresa con una flota obsoleta, una plantilla sindicalizada con costos laborales inmanejables y una deuda bancaria que crecía como una bola de nieve. Nadie quería comprar una naviera que, además de los buques, traía consigo un paquete de problemas políticos y sociales que podían paralizar cualquier operación comercial. La tensión alcanzó niveles insoportables en los muelles. Los marineros y el personal portuario, que por décadas habían sido los orgullosos embajadores de la compañía, ahora veían cómo el futuro se les escapaba de las manos. Los barcos que llegaban a los puertos ya no eran descargados con la celeridad de antes. A menudo se quedaban anclados en la bahía durante días, sin dinero para pagar las tasas portuarias, sin combustible para el viaje de retorno y, en el peor de los casos, retenidos por acreedores internacionales que embargaban las naves como pago por deudas vencidas. El orgullo tricolor, aquel que en 1946 juró desafiar al mundo, se encontraba ahora en una situación humillante. Los buques que alguna vez fueron la joya de la corona, símbolos de la modernidad colombiana, fueron convertidos en piezas de un rompecabezas de liquidación. La empresa, ante la imposibilidad de sostener la operación, comenzó a vender sus activos barco por barco. Los nombres Ciudad de Bogotá o Ciudad de Quito empezaron a desaparecer de las listas de registro marítimo, siendo vendidos a precios de chatarra en astilleros extranjeros. Era el fin del sueño del grano de oro. La naviera que se construyó para que Colombia no dependiera de nadie, terminaba sus días siendo desmantelada por las mismas fuerzas globales que juró combatir. La desconexión entre la realidad técnica de un mercado moderno y la realidad política de una empresa protegida se hizo evidente. El mercado había ganado. El grano de oro ya no podía sostener el acero. La Gran Colombiana, herida de muerte por la crisis del café, entró en su agonía final. No quedaba ya nada que vender, nada que proteger y, lo más triste, nada que esperar. El silencio empezaba a ganar terreno en las oficinas y en los muelles. Un silencio que pronto se convertiría en el telón de fondo de una clausura definitiva. Para mediados de la década de los 90, la flota mercante Gran Colombiana ya no era una empresa en funcionamiento. Era un cadáver corporativo que aún conservaba el calor residual de una gloria pasada. La sangría financiera era total y absoluta. Las pérdidas operativas, que antes eran cubiertas por la inyección de capital de la Federación Nacional de Cafeteros o por los sobrecostos de la reserva de carga, ahora devoraban cualquier activo que la empresa tuviera en su inventario. El escenario en las oficinas centrales de Bogotá era de un caos administrativo asfixiante. Los directivos, atrapados en una realidad que no querían aceptar, pasaban sus días en reuniones interminables intentando cuadrar balances que no tenían salvación. La empresa era una cáscara vacía, una estructura que seguía acumulando deudas mientras sus activos, los orgullosos buques tricolores, se depreciaban cada hora que permanecían anclados en puerto. La agonía se trasladó a los océanos. Cada viaje era un testimonio de decadencia. Las tripulaciones, que alguna vez fueron el orgullo de una nación, ahora enfrentaban meses de incertidumbre. En muchos casos, los barcos quedaban bloqueados en puertos extranjeros porque la compañía no tenía los fondos necesarios para pagar las tasas portuarias o el suministro de combustible. Era una situación humillante para los capitanes colombianos, quienes debían ver cómo sus naves eran retenidas por autoridades locales debido a impagos. El nombre Gran Colombiana, que durante décadas fue sinónimo de puntualidad y prestigio, se convirtió en una señal de alarma para los acreedores internacionales. El proceso de desmantelamiento comenzó con la venta sistemática de los activos más valiosos. Los buques que alguna vez cruzaron el Atlántico cargados del mejor café del mundo fueron enviados a astilleros de desguace. Fue un proceso doloroso, casi quirúrgico, ver cómo los inmensos cascos de acero que representaban el sueño de 1946 eran reducidos a chatarra. Cada venta era una admisión de derrota, un clavo más en el ataúd de la empresa.
La plantilla de empleados, desde el personal administrativo hasta los marineros veteranos, comenzó a sentir el golpe de la realidad. Los recortes de personal no fueron progresivos, fueron drásticos. Miles de personas quedaron en la calle, con sus esperanzas truncadas y, en muchos casos, con sus pensiones y beneficios en riesgo ante la insolvencia inminente de la naviera. En los pasillos del poder político, la actitud hacia la flota cambió drásticamente. Lo que antes era un activo estratégico que se protegía a cualquier costo, se transformó en una vergüenza política que todos los funcionarios querían enterrar cuanto antes. Nadie quería aparecer en las fotos vinculadas al colapso de un símbolo nacional. El gobierno de turno, lejos de intentar un rescate heroico, buscaba la forma más rápida y menos costosa de liquidar la entidad. La agonía de la Gran Colombiana se convirtió en un espectáculo público de ineficiencia. Las protestas de los trabajadores frente al Ministerio de Transporte o las sedes de la Federación eran el pan de cada día, pero las voces de los marineros eran ahogadas por el ruido de la tecnocracia y la urgencia de cerrar el capítulo. El clima laboral se volvió irrespirable. La desmoralización era total. Los oficiales y marineros, hombres que habían dedicado sus vidas al mar bajo la bandera de Colombia, se sentían traicionados por una clase dirigente que los había utilizado durante años y que ahora los desechaba como si fueran piezas de repuesto inservibles. Las historias de tripulantes abandonados en puertos lejanos, sin salario y sin forma de regresar a casa, empezaron a filtrarse en la prensa, manchando aún más la imagen de lo que alguna vez fue el orgullo nacional. Las finanzas, por su parte, ya no tenían salvación posible. Las deudas habían crecido exponencialmente debido a los intereses y a las penalizaciones por incumplimiento de contratos internacionales. La naviera era una máquina de perder dinero que no solo afectaba a sus accionistas, sino que también estaba comprometiendo la reputación crediticia de todo el sector exportador colombiano. Los bancos internacionales cerraron sus puertas definitivamente. No había más créditos, no había más prórrogas y sobre todo no había más fe en la capacidad de la Gran Colombiana para recuperarse. Para 1996, el destino estaba sellado. La empresa ya no era una naviera, era una oficina de liquidación de activos. Se estaban vendiendo edificios, terrenos, maquinaria y lo poco que quedaba de la flota. La agitación interna se había transformado en un silencio sepulcral. Todos, desde el alto ejecutivo en Bogotá hasta el último estibador en el puerto de Buenaventura, sabían que el final era cuestión de días. Era una muerte anunciada que había tardado una década en ejecutarse, una agonía larga y lenta que dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva del país. La Gran Colombiana no estaba simplemente cerrando sus puertas, estaba dejando un vacío inmenso en el mapa económico y marítimo de Colombia, un espacio que, lamentablemente, nadie volvió a ocupar con la misma grandeza. El año 1997 no comenzó con la esperanza de nuevos horizontes, sino con el sonido seco de los martillos golpeando los precintos de liquidación. La flota mercante Gran Colombiana, aquella entidad que alguna vez fue el orgullo tricolor que desafiaba a las potencias navieras del mundo, había llegado a su estación terminal. Ya no se trataba de estrategia comercial, ni de planes de expansión, ni siquiera de una lucha por la competitividad. Se trataba de una ejecución técnica, la disolución de un imperio. La decisión de liquidar totalmente la compañía no fue tomada en los astilleros ni en los puentes de mando, sino en las frías oficinas de los síndicos y los acreedores. El proceso de venta fue una carnicería a cielo abierto. Los buques restantes, que todavía conservaban parte de la elegancia de su época dorada, fueron subastados bajo una presión asfixiante. Las grandes navieras internacionales, que años atrás veían a la Gran Colombiana como un rival digno de respeto, ahora actuaban como buitres sobre una presa inerte. Se llevaban las rutas, los contratos de carga y, sobre todo, los buques, que eran vendidos a precios de saldo. Es desgarrador imaginar a los capitanes, hombres que habían dedicado 30 o 40 años de sus vidas a custodiar esos cascos de acero en los mares más bravos del planeta, viendo cómo sus barcos eran renombrados, repintados y entregados a empresas extranjeras que no tenían la menor idea de la historia que esas naves cargaban. Para las ciudades portuarias como Buenaventura y Cartagena, el impacto fue profundo. El puerto no era solo un lugar de trabajo,
Era el escenario donde la identidad de una nación se cruzaba con el mundo. Al desaparecer la bandera tricolor de la flota, los muelles se sintieron de repente más vacíos, como si el alma comercial de la región se hubiera marchado con los barcos. Las oficinas regionales cerraron sus puertas, los letreros fueron descolgados y el personal administrativo, muchos de los cuales habían formado su carrera entera dentro de la estructura de la empresa, se encontró frente a un futuro incierto. El último viaje no fue una travesía gloriosa hacia un puerto seguro. Fue el retiro silencioso de una bandera que, tras medio siglo de gloria, era arriada para no volver a subir jamás. La disolución formal fue una sentencia de muerte que se ejecutó con una frialdad administrativa espeluznante. La Federación Nacional de Cafeteros, buscando salvaguardar lo poco que quedaba de su propia estabilidad financiera, cortó cualquier lazo remanente con la naviera. La liquidación no solo implicaba la venta de activos, sino también la resolución de cientos de juicios laborales, pasivos pensionales y deudas con proveedores que habían quedado pendientes durante los años de la sangría financiera. Fue un proceso burocrático tortuoso, donde la dignidad de los trabajadores quedó a menudo relegada al final de la lista de prioridades de los liquidadores. El sentimiento de los empleados fue una mezcla de rabia contenida y una tristeza profunda que no encontraba consuelo. Para muchos, la empresa no era solo una fuente de ingresos, era la extensión de su propia vida familiar. Se contaban historias de marineros que, tras ser despedidos, regresaban a los muelles simplemente para mirar el mar, incapaces de aceptar que aquel mundo de acero y salitre se había desvanecido. No hubo grandes ceremonias de despedida, ni discursos que honraran los 50 años de historia de la mayor empresa logística de la región. El final fue burocrático, pragmático y sobre todo profundamente injusto con la memoria de quienes la construyeron. El último buque que salió de la contabilidad de la flota mercante Gran Colombiana marcó el fin de una era. Cuando aquel documento de venta fue firmado, el sello de la compañía se guardó en un cajón y la empresa, como persona jurídica, dejó de existir. Lo que quedó tras el último viaje fue un país que, de repente, se dio cuenta de su absoluta vulnerabilidad en el mar. Colombia, un país con 2 océanos, había renunciado a su capacidad de transporte marítimo propio, quedando a total merced de las grandes corporaciones extranjeras que, ahora sin competencia local, dictaban sus propias reglas y tarifas. La desaparición de la flota fue el sacrificio final en el altar de la apertura económica y la crisis del café, dejando tras de sí un vacío que, hasta el día de hoy, sirve como un recordatorio constante de los riesgos de subestimar la soberanía logística. La flota se fue, y con ella se llevó una forma de entender la independencia económica que jamás volvería a repetirse. El cierre de la flota mercante Gran Colombiana no fue simplemente la liquidación de una sociedad anónima. Fue un sismo social que dejó a miles de familias a la deriva. Aquellos hombres que durante décadas fueron los señores del océano, los portadores de la bandera tricolor en los puertos más lejanos del mundo, despertaron una mañana para descubrir que su oficio, su estatus y su futuro habían desaparecido. Fueron, como se tituló en una de las crónicas más desgarradoras sobre este colapso, los náufragos de la flota. La tragedia humana comenzó con la ruptura abrupta de una identidad. Un marinero de la Gran Colombiana no era un empleado cualquiera, era parte de una casta privilegiada. Cuando los barcos dejaron de navegar y las oficinas fueron clausuradas, estos profesionales se enfrentaron a una realidad laboral para la que no habían sido preparados. Su especialización técnica, su profundo conocimiento de la logística marítima tradicional y su lealtad a una empresa que ya no existía, se convirtieron en cargas en un mercado laboral que ya no valoraba la experiencia antigua. Muchos, con décadas de servicio, se encontraron en la edad de jubilación sin las pensiones prometidas, atrapados en un laberinto legal de liquidación donde los recursos siempre parecían agotarse antes de llegar a los trabajadores. La desolación se hizo evidente en los barrios de clase media y obrera de las ciudades costeras. La desaparición de los salarios altos y los beneficios sociales de la naviera provocó un efecto dominó en las economías locales. Los comercios, las escuelas y los servicios que dependían del poder adquisitivo de la gran familia gran colombiana
comenzaron a languidecer. Pero el daño más profundo fue, sin duda, el psicológico. La pérdida de la empresa fue vivida por sus trabajadores como una amputación. Los hombres que habían sobrevivido a las tormentas más fieras del Atlántico se vieron derrotados en tierra firme, luchando contra la indiferencia de un sistema que, tras años de servirse de ellos, los dejó a su suerte entre las ruinas de su propia historia. Mirando hacia atrás, el legado de esta tragedia trasciende la simple pérdida económica. La caída de la Gran Colombiana dejó a Colombia, un país con una vasta geografía custodiada por 2 océanos, en una posición de fragilidad estratégica sin precedentes. Hoy en día, la nación depende casi totalmente de navieras extranjeras para mover su riqueza, quedando expuesta a los vaivenes de tarifas internacionales y a las decisiones estratégicas de corporaciones que no tienen ningún compromiso con el desarrollo nacional. La pérdida de la soberanía logística fue, en esencia, una entrega de las llaves del comercio exterior. La historia de la Gran Colombiana sigue siendo una herida abierta en la memoria de los trabajadores y sus familias. Aquellos náufragos que hoy caminan por las calles de Buenaventura o Barranquilla son testigos vivientes de un tiempo en el que un sueño común era suficiente para desafiar a los gigantes del mundo. Su historia es una lección amarga sobre la fragilidad del éxito industrial cuando éste se desentiende de la innovación y se vuelve cómplice de la parálisis burocrática. El colapso de la flota es, fundamentalmente, la crónica de cómo un país puede, en nombre de la modernización, desmantelar las mismas herramientas que le permitían ser dueño de su propio destino. Al final, lo que queda de la flota mercante gran colombiana no es solo el recuerdo de barcos de acero surcando las olas, sino la advertencia de que la verdadera infraestructura de una nación no es solo su tecnología, sino la gente que la opera y la visión que la sostiene. Los náufragos del asfalto siguen esperando que su historia sea reconocida no como un fracaso comercial, sino como un recordatorio necesario de lo que sucede cuando se pierde el horizonte en medio de la tormenta. Su lucha, su dolor y su resiliencia son la parte más humana y quizás la más importante de esta caída. Una lección que el país, a pesar de las décadas transcurridas, aún parece no haber terminado de aprender. El fin de la flota mercante gran colombiana no fue simplemente la desaparición de una empresa naviera, fue el colapso de un ideal. Al ver los muelles vacíos y recordar las cubiertas que alguna vez vibraron con el orgullo de 3 naciones, nos queda una lección cruda y necesaria. El éxito, por más monumental que parezca, nunca es una línea recta hacia la eternidad. La historia de la Gran Colombiana nos enseña que cuando una institución, por muy noble que sea su origen, permite que la burocracia se convierta en su centro de gravedad y que la complacencia nuble su capacidad de adaptación, el mercado, implacable y carente de memoria, siempre encontrará la forma de ajustarle las cuentas. Colombia, como nación bicontinental, sigue pagando el precio de haber permitido que su escudo marítimo se desmoronara. El vacío que dejó la flota no fue llenado por la eficiencia, sino por la dependencia. Hoy, el país observa cómo las rutas que fueron construidas con tanto esfuerzo y patriotismo son recorridas por banderas ajenas, recordándonos que la soberanía no es un concepto estático, sino una construcción diaria que requiere visión, agilidad y, sobre todo, la valentía de transformar lo tradicional antes de que el tiempo nos obligue a abandonarlo. Más allá de los números y las crónicas de liquidación, la verdadera historia reside en aquellos marineros que, tras décadas de navegar bajo una bandera tricolor, fueron obligados a bajarse del barco en medio del asfalto. Su dolor es el recordatorio humano de que detrás de cada reestructuración empresarial y cada apertura económica hay vidas, historias y familias que cargan con el peso de las decisiones tomadas en oficinas lejanas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las profundidades de nuestra historia industrial. Si esta reflexión sobre el poder, la caída y la resiliencia les ha dejado una huella, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué otra empresa o sistema industrial creen que debería ser analizado bajo esta misma lupa. No olviden activar la campana. La historia de nuestra industria sigue escondiendo secretos que merecen ser contados.